Hipertrofias auriculares. Para hablar de hipertrofias auriculares es necesario repasar el sistema de conducción. Y acá tienen que el estímulo eléctrico se va a presentar, se va a iniciar, como ya hemos conversado y como ustedes saben, en el nodo sinusal. Entonces vamos a ocuparnos del nodo sinusal. Seleccionamos al nodo sinusal, ampliamos y ahí aparece. Este es el nodo sinusal. ¿A qué se parece el nodo sinusal? ¿Dónde está? Ya está. Una hoja. Bueno, en realidad el dibujante lo ha hecho así, pero debe ser todo oscuro. Así parece un pez, según la referencia es un pez, pero acá parece un pez que ha sido comido. ¿Dónde está ubicado el nodo sinusal? En la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Dimensiones. La longitud llega a 1,5 centímetros y de ancho medio centímetro y de espesor 1 a 2 milímetros apenas. ¿Cómo se despolarizan las aurículas? Hay dos hipótesis, dos explicaciones. Se las voy a presentar y ustedes van a formular sus opiniones. ¿Cómo se despolarizan las aurículas? Es controversial. No sé, ustedes seguramente conocen las dos explicaciones o de repente una de ellas. Es controversial como, por ejemplo, esto de acá. Esto es controversial. Igual que la despolarización de las aurículas. Empezaremos. Esta es la primera explicación. ¿Qué dicen? A partir del nodo sinusal se genera el estímulo, pero la despolarización se presenta en una especie de mancha de aceite. Es como una extensión, como si fuera una ola que se va extendiendo. Primero se despolariza la aurícula derecha, después el tabique interauricular y luego empieza a despolarizarse la aurícula izquierda. ¿Cuál es la dirección? Lo que hemos visto, el sentido es de derecha a izquierda, de arriba abajo y de atrás hacia adelante. Veamos un poquito con más detalle. Aquí tienen el nodo sinusal y cómo se está despolarizando. Primero la aurícula derecha, lo que está de color anaranjado ya está despolarizado. El tabique interauricular y la aurícula derecha. ¿Cuál termina primero en despolarizarse? La aurícula derecha y después al final la aurícula izquierda. Si esto lo queremos representar en función de la onda P, tenemos lo siguiente. La onda P, ustedes saben que tiene dos componentes. Acá estamos viendo uno de color amarillo y otro de color verde. ¿Cuántos componentes tiene la onda P? Tiene dos componentes. ¿Por qué tiene dos componentes? Porque primero empieza a despolarizarse la aurícula derecha. Acá está representado por la zona de color amarillo. Después el tabique interauricular, que comprende parte de los dos, y luego ya empieza a despolarizarse la aurícula izquierda. Esto es importante tener presente para poder entender las hipertrofias. ¿Por qué se forman las ondas picudas? ¿Por qué se forman las ondas en el lomo de camello? Entonces, esta es la segunda explicación. No hablan de una despolarización en napa, sino a través de los tres haces que hemos mencionado la vez pasada. Y le di acá una mnemotecnia para que se acuerden. Bachmann es la A de anterior, Wenckebach la E de medio y Torel la O de posterior. Son los tres haces, llamados haces internodales. Esta es la otra explicación. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Cuál les parece que es más real? La de mancha de aceite. Sí, porque conversamos que estos haces no son del todo funcionales. Entonces, vamos a quedarnos con la explicación inicial. Recordemos la onda P, la onda de activación o despolarización auricular. Vamos a resaltar
he ordenado las características ya mencionadas en la clase anterior nuevamente. La amplitud, máximo 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios, es lo máximo en cuanto a amplitud. La duración no más de 2 cuadraditos y medio, o sea, no más de 3 cuadraditos, no más de 0.12 segundos. La morfología, no solamente esperamos encontrar una onda P redondeada, sino ligeramente puntiaguda, eso es lo normal. ¿En qué derivaciones puede ser bifásica o isobifásica? Es decir, que tiene una deflexión positiva y negativa de igual amplitud, en D3 y en ABL. Aquí me puede explicar por qué en ABL y también en B1, ¿se acuerdan? ¿Por qué en ABL y en B1 yo voy a buscar la onda P, pero isobifásica? La onda P, yo voy a buscar ondas P bifásicas o isobifásicas en derivaciones como ABL y B1. B1, a ver si nos acordamos. ¿Por qué en B1 voy a buscar ondas P isobifásicas? Si es isobifásica, es lo mismo que el principio del complejo QRS para el eje del QRS. Si acá la onda P es isobifásica, se entiende que la perpendicular, la derivación que es perpendicular a ABL, ahí va a estar el eje de la onda P. ¿Cuál es la derivación perpendicular a ABL? De 2. De 2. Entonces mira, ¿cómo se razona? Si yo encuentro una onda P isobifásica, en este caso en ABL, ¿qué puedo deducir? Que su perpendicular me va a dar el eje de la onda P. En este caso sería D2. Y hemos dicho que D2 es la derivación que está más cerca al vector resultante de activación de las aurículas. Y siempre va a ser negativo en ABR, eso también se explicó, pero debe quedar claro. ¿Por qué negativo en ABR? ¿Por qué dijimos que? Porque, acuérdate, la cabeza es positiva y la cola es negativa. En este caso también del vector de polarización de las aurículas. Ahí donde apunta la cabeza, siempre la deflexión, o sea, la onda P va a ser positivo, y donde apunta la cola va a ser negativo. Entonces, ¿por qué siempre en ABR la P es negativa? Porque la cola del vector de polarización auricular siempre mira a ABR. Y la cabeza va a mirar a todas las demás derivaciones. No hay pierna. Acá también puede ser... esto también, quiero que tengan presente esto para... Ya vamos avanzando un poquito más, seamos más finos. Porque ¿qué hemos aprendido la vez pasada? Hemos aprendido que un criterio para hipertrofia auricular izquierda, ¿qué era? Si me dicen que en B1 yo voy a encontrar ondas P isobifásicas. Entonces me dicen, fíjate, si en B1 la onda P no es isobifásica, sino es más negativa que positiva, eso es un criterio de hipertrofia auricular izquierda, pero no es así necesariamente. Quiero que tomen nota de esto. Yo puedo tener un paciente que no tiene hipertrofia auricular izquierda y sin embargo voy a ver en B1 que la onda P es bifásica y más negativa que positiva. Y eso no necesariamente está indicando hipertrofia auricular izquierda. Y acá dan unos requisitos. La deflexión negativa no debe durar más de un cuadradito, 0,04 segundos, ni tener más de 1 milímetro de amplitud. O por si acaso, siempre hay que correlacionar con el cuadro clínico del paciente. Podría encontrar en B1 onda P isobifásica a predominio negativo, y eso no me indica necesariamente hipertrofia auricular izquierda, a menos que cumpla estos criterios. También hay una onda T de repolarización. ¿Recuerdan que mencioné? Que no se ve en el electrocardiograma, y eso también se explicó. ¿Por qué la onda TA de repolarización auricular no se ve en el electrocardiograma? ¿Por qué la onda TA no se ve en el electrocardiograma? Porque justo coincide con qué complejo. Claro, y el QRS
no permite que se vea esta onda T, pero sí existe. Ahora acá dan una situación especial. Acá dicen, vean, cuando la onda de repolarización TA se superpone al QRS, esa es otra cosa. Cuando hay una superposición, por alguna razón, la onda de repolarización auricular se superpone al QRS, ¿qué vamos a encontrar? Por un lado, infradesnivel del PR y por otro lado, infradesnivel del ST. Entonces, cuando ustedes vean un infradesnivel del ST, fíjense también en el segmento PR. Si ambos están infradesnivelados, hay que sospechar una superposición de la onda de repolarización auricular sobre el QRS, porque no deben producirse el descenso simultáneo de los dos. Bueno, eso es un dato adicional. La onda de repolarización auricular es una deflexión negativa que va en sentido opuesto a la onda P de despolarización, como toda buena onda de repolarización. El sentido es inverso. Ahora, ocupémonos del nodo AB. Ya hemos hablado del nodo sinusal, del nodo AB. Y me dicen, ante la pregunta, ¿dónde está localizado el nodo sinusal? La respuesta es, ¿dónde está localizado en el nodo AB? En este triángulo. ¿Cómo se llama este triángulo? El triángulo de Koch. Vamos a revisar qué consiste el triángulo de Koch. Entonces he encontrado, acá está el nodo AB que no es redondo en realidad, sino tiene forma de un prisma. Medio geométrico es el nodo AB. Es más pequeño que el nodo sinusal. El nodo sinusal llegaba a 1.5 centímetros, acá 8 milímetros por 4 milímetros de ancho, y el espesor sí es igual al del nodo sinusal. ¿Qué forma este triángulo de Koch? Acá tienen la V, que es la válvula de Tevesio, está en la parte posterior. Entonces en la parte posterior, la válvula de Tevesio. En la parte anterior y superior está la letra T, es el tendón de Todaro. ¿Y dónde descansa? Descansa en el anillo tricuspidio, en el velo septal tricuspidio. Y acá está la porción membranosa, llega hasta la porción membranosa. Entonces ese es el triángulo de Koch. Vamos con una pregunta de Nan hay preguntas sobre electrocardiografía, sobre electrocardiograma. Esta pregunta es bastante simple. En realidad son simples las preguntas de electrocardiografía. Luego tengo unas de hipertrofias, pero son realmente simples. En el examen de residentado médico, igual de simples. No se hacen problemas. No ponen arritmias. Bueno, hasta el momento no han puesto arritmias, pero igual uno tiene que estar preparado para resolver arritmias. Entonces, vamos a darle la alternativa para resolver esta pregunta. Y ahí hay que agregar que en D2 está la onda P más alta, dentro de lo normal. ¿Por qué en D2? Cuando yo quiero evaluar la onda P, voy a ir a D2. ¿Por qué D2? Porque D2 es la derivación que está más cercana al vector de activación de las aurículas. Y al estar más cercana, la onda P va a ser de mayor amplitud. No, esa no es la respuesta. La respuesta es la P positiva en D2. Vamos ahora a hablar de crecimiento auricular derecho. Como le decía, la onda P tiene dos componentes. Primero la aurícula derecha, dibujo la aurícula derecha y después dibujo la aurícula izquierda. Ya saben que la amplitud no más de 2.5 milímetros, o sea, no más de 0.25 milivoltios, y la duración no más de 3 cuadraditos, o sea, no más de 0.12 segundos. Está en contra de este dibujo, hay que corregir este dibujo. Lo máximo dentro de lo normal es 0.12, hasta acá debe llegar. Hay un error en el dibujo. Ya, y acá está la representación. Primero empieza a despolarizarse la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda, entre las dos el tabique interauricular, y termina despolarizándose la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay crecimiento auricular, pero del lado derecho? Del lado derecho. Entonces, ¿cuál de los componentes va a aumentar? Tiene que aumentar el componente que está de amarillo, el componente que corresponde a la aurícula derecha.
¿Y cómo va a aumentar? ¿Va a aumentar en duración o va a aumentar en amplitud? Va a aumentar en amplitud. Es por eso que se va a formar la onda pulmonar, la onda picuda. Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué es que aparece la onda picuda? Ah, ya, muy bien. Porque hay un aumento del primer componente de la onda P. ¿Y ese componente hacia dónde aumenta? ¿En duración? ¿En forma horizontal? No. Va a aumentar en forma vertical lo que es amplitud. Listo. Ya tenemos la explicación por qué la onda es picuda, también llamada onda pulmonar. Aquí vemos en detalle cuando hay hipertrofia auricular derecha. Siempre no hay que olvidarse de la clínica. La clínica es básica para poder agarrarle gusto a estas cosas. Cuando yo voy a buscar en el electrocardiograma hipertrofia auricular derecha. ¿Alguna situación? ¿Quién me dice? Que me obligue, motive. En primera instancia, primero he evaluado la aurícula, no. De frente me voy a evaluar la aurícula, crecimiento auricular derecho. ¿En qué caso? Cuando hay lesión tricuspidia, puede ser. Claro, cuando hay insuficiencia tricuspidia o cuando hay estenosis tricuspidia, sobre todo estenosis. Ya, entonces vemos acá el eje. Normalmente el eje de la onda P está de 0 a más 90 grados. Está cerca de 60 grados, que es la derivación de 2. Pero el rango es de 0 a 90 grados. Ese es el eje normal. Cuando hay hipertrofia auricular derecha, ¿el eje hacia dónde se va? ¿Hacia D1 o hacia ABF? El eje se va a ir hacia ABF. Hay una desviación del eje hacia ABF. El resultado va a ser que en D2 y en D3 vamos a encontrar ondas picudas. Es lo primero. Yo miro el electrocardiograma, miro la D2 y D3 después y me impresiona ondas P picudas. Y después hago la medición. Y voy a encontrar que es más de 2 cuadraditos y medio. Hay un aumento de la amplitud. Pero la duración es normal. ¿Y por qué la duración es normal? Porque solamente se incrementa el primer componente y el incremento es solamente vertical, no es horizontal. Vemos ondas C picudas en D2, D3 y encontramos en la derivación que es perpendicular al eje de la activación auricular, ondas T isobifásicas de predominio positivo. Creo que está por acá. Pero adelantamos. Además de esto, voy a buscar en B1 que es la perpendicular al vector de activación auricular, ondas P isobifásicas, algo parecido a esto, bifásicas pero más positivas que negativas. Y ¿cómo se consigna esto? Como más, menos. Hay crecimiento auricular derecho, porque debería ser isobifásico, pero es más positivo que negativo. Continuamos. Nuevamente acá. Signos directos y signos indirectos de crecimiento auricular derecho. Aumento de la onda P en amplitud o voltaje, más del valor ya señalado. La morfología se altera, es una onda T picuda, llamada pulmonar, y el eje de la onda P hacia la derecha, se va hacia ABF. Y esto de acá es algo acá agregado, que hay una onda Q en B1, como un signo indirecto de crecimiento auricular derecho, que es inusual, pero hay que tener presente. Acá vemos entonces en esta representación ondas T picudas altas, más de 2.5 milímetros de amplitud en D2 y en D3, y en B1, que es la perpendicular, al eje de la onda P, que debería ser isobifásica, es más positivo que negativo. Listo. En cuanto a la etiología, acá vemos lesiones en el lado derecho, lesiones valvulares tricuspidias o pulmonares, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, EPOC y algunos desórdenes congénitos.
A propósito de enfermedad valvular tricuspidia, quiero hacer una pregunta. Yo estoy evaluando un paciente y tiene un soplo en el foco tricuspidio. Y tengo una duda, no sé si es de insuficiencia, no sé si es de estenosis. Entonces le hago una prueba. Le pido que inspire profundo. Inspira profundo y el soplo se incrementa. Esta variación del soplo en la inspiración, en este caso incrementando de intensidad, está a favor de estenosis tricuspidia o de insuficiencia tricuspidia. Variación del soplo en relación a la inspiración. Aumenta con la inspiración. ¿Qué sucede en la inspiración? Tomamos aire. ¿Qué pasa con la presión intratorácica? Se hace más negativa. Más negativa. O sea, disminuye. Muy bien. Entonces, allá. Cuando inspiro, la presión se hace más negativa, disminuye. ¿Y qué va a suceder con el corazón derecho? Al hacerse más negativa la presión intratorácica, va a succionar sangre. Succiona sangre. ¿Y qué va a pasar con la precarga? El volumen diastólico del ventrículo derecho se va a incrementar. Aumenta la precarga. Muy bien. Y si aumenta la precarga el ventrículo derecho y el paciente tiene insuficiencia tricuspidia, va a regresar más sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. ¿Y qué va a pasar con el soplo de regurgitación tricuspidia? Se va a incrementar. Es una explicación fisiopatológica. Bien, en cuanto a enfermedad valvular pulmonar primaria, es poco frecuente. Hipertensión pulmonar, siempre hay que tener presente cuando hablamos de enfermedades, definiciones. Ni hablar, no podemos lanzar así enfermedades y pasar a otro diapositivo. Que ponemos de acuerdo sobre definiciones. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, que puede ser primaria o puede ser secundaria, y generalmente secundaria a lesiones del corazón izquierdo. Hipertensión pulmonar. ¿Qué es hipertensión pulmonar? Hipertensión pulmonar. Hay la presión de la arteria pulmonar en sístole, presión de arteria pulmonar en diástole. Pero nosotros hablamos de presiones promedios. Hablamos de la presión media de la arteria pulmonar, que es igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces ahí tiene que partir, porque la sistólica es de 15 a 30 milímetros de mercurio y la diastólica es de 5 a 12. Pero hablemos de la presión promedio, es igual a 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué será hipertensión pulmonar? Continúa. Es el incremento de la presión media de la arteria pulmonar, pero no por encima de 20, sino por encima de 25 milímetros en situación de reposo. Listo. Pero ahí vamos a continuar. Ya, pero antes de continuar, antes de pasar. Ya, ¿cuándo buscamos crecimiento auricular derecho? Si estoy planteando diagnóstico de enfermedad tricuspidia, de enfermedad de la válvula pulmonar, de hipertensión pulmonar, sea primaria o secundaria. Esto de acá, embolia pulmonar. Embolia pulmonar. ¿Quién me dice? En embolia pulmonar ¿cuál es el, de repente tienen conocimiento, cuál es el signo electrocardiográfico más frecuente? Entonces, cuando yo sospecho a un paciente, los pacientes que están hospitalizados, pacientes postrados que de pronto empiezan bruscamente a presentar disnea del dolor torácico, entonces, puede tener tromboembolismo pulmonar. Ese es el punto de partida. Entonces, en el plan de trabajo, el AGA, en el plan de trabajo está el electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, ¿qué voy a buscar? ¿Qué es lo más frecuente? Que voy a encontrar qué signo en el electrocardiograma de embolia pulmonar. ¿Listo? Ya, le doy dos alternativas. Ustedes quieren alternativas. Dos nada más. Uno, se habla de un patrón. El patrón S1, Q3, T3. Es decir, una S ancha en D1, una Q en D3 y una T negativa en D3. S1, Q3 y T3. Y el otro es taquicardia sinusal. ¿Qué es lo más frecuente en embolismo pulmonar? El patrón S1, Q3, T3 o simplemente taquicardia sinusal. Pero aunque se sorprendan, lo más frecuente de embolia pulmonar es taquicardia sinusal, simplemente.
Y el patrón S1, Q3, T3, muy bonito, pero no es tan frecuente.